La presente exposición trata de las principales garantías constitucionales vigentes o actuales en Guatemala, principales defensas de nuestros derechos humanos. A continuación se ampliará cada una de ellas. Garantías constitucionales. En Guatemala, el sistema de justicia constitucional se regula en la Constitución de 1985. Asimismo, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Reconoce tanto los derechos individuales, así como los derechos sociales, también los derechos civiles y políticos. Este establece el principio de legalidad, la presunción de inocencia, un proceso justo y el derecho de defensa, entre otros. La actual Constitución Política de la República de Guatemala, adoptada en 1985, contiene una amplia protección a la persona humana, desde el reconocimiento de los derechos humanos. Por lo tanto, entendemos que las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales que se encargan de la dignidad del hombre y que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. Clasificación de las garantías constitucionales. Iniciamos desde la Constitución Política de la República de Guatemala, en las cuales se señalan artículos importantes. Artículo 44, derechos inherentes de la persona humana. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Artículo 135, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Artículo 204, condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligatoriamente el principio de que la Constitución Política de la República de Guatemala prevalece sobre cualquier ley o tratado. Ahora bien, las garantías constitucionales están establecidas en nuestra Constitución, por eso fueron importantes los anteriores artículos. El sistema de justicia constitucional se regula en la Constitución de 1985, en donde se indica la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La actual Constitución Política de la República de Guatemala adopta en 1985 una amplia protección a la persona humana, desde el reconocimiento de los derechos humanos con un extenso catálogo y la inclusión de normas que posibilitan su ampliación, incluido en el artículo 44 que prevé la inclusión de todos aquellos derechos que no sean previstos. La Corte de Constitucionalidad como tribunal autónomo encargado de la defensa de la Constitución, así como lo dice Castro Juventino, agrupa las garantías constitucionales en las siguientes: la garantía de igualdad, garantías de libertad, garantías de orden jurídico, garantía de procedimiento. La garantía de libertad se refiere a la libertad personal, libertad de acción, libertad ideológica y libertad económica. Las garantías de procedimiento se refieren a la irretroactividad, la legalidad, la exacta aplicación de la ley y las garantías dentro de los procedimientos judiciales. Garantías de orden jurídico comprende una serie de diversas garantías de igualdad, de competencia de justicia y de propiedad. Las garantías constitucionales se clasifican en nuestra Constitución de la siguiente manera, y son tres. Está la exhibición personal, la cual se encuentra regulada en el título 6 y capítulo 1.
la garantía de amparo, que lo regula en el artículo 6 y capítulo 2. La inconstitucionalidad de leyes, regulada por nuestra Carta Magna en el título 6 y capítulo 3. La exhibición personal. En julio de 1984 fue electa la Asamblea Nacional Constituyente y mediante decreto número 1-86 promulgó el 8 de enero de 1986 la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que entró en vigencia el 14 de enero de ese mismo año. Dicha ley se compone de 195 artículos distribuidos en 6 títulos. La Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad fue creada de conformidad con los principios en que se basa la organización democrática del Estado, con el objeto de que existan medios jurídicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes del ser humano, a la libertad de su ejercicio y a las normas que rigen la República de Guatemala a fin de asegurar el régimen de derecho. El objetivo de esta ley es desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y los derechos inherentes a la persona, protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala. Las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala y esta ley que regula el amparo como una acción que sirve para la protección de los derechos fundamentales y que ha de gozar de ciertas garantías de eficiencia y urgencia, sobre todo teniendo en cuenta el tradicional retraso en la toma de decisiones jurisdiccionales. El amparo. El amparo es un sistema de control de la constitucionalidad y de la legalidad. Es el medio por el cual se logra en forma efectiva la inviolabilidad de la Constitución y la exacta ampliación de la ley ordinaria. Amparar quiere decir proteger en contra de las arbitrariedades de las autoridades. Características del amparo. Se consideran como características del amparo las siguientes. Se trata de una estructura integrada por un conjunto de actos coordinados para obtener la satisfacción de las pretensiones. Posee rango constitucional, ya que su creación como institución jurídica tiene su origen en la Constitución Política de la República. Es un proceso especial por la razón jurídica material, toda vez que frente a la violación de derechos humanos se requiera un instrumento específico. Es una acción que tiene a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución en el goce de un derecho humano. Es un medio de protección, es preventivo cuando existe una amenaza cierta e inminente de violación hacia los derechos fundamentales. Es restaurador cuando la violación a esos derechos hubiere concurrido. Dentro de las características podemos encontrar los siguientes: la finalidad, los principios rectores, principios doctrinarios, existencia de agravio, agravio personal y directo, definitividad en el amparo y las partes en el amparo. Procedimiento del amparo. Como primer aspecto, el amparo es un derecho humano. Los derechos humanos son potestades reconocidas por un ordenamiento jurídico inherente a la dignidad humana, todas de protección estatal, que faculta para reclamar y obtener medidas concretas de protección. El derecho de amparo viene siendo el poder jurídico para obtener jurisdiccionalmente del Estado medidas concretas de protección de los derechos reconocidos por la Constitución de la ley. Principios procesales del amparo. El amparo constitucional es un medio procesal cuyo objetivo es asegurar el goce y el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales de los particulares obtenidos por la Constitución y por los tratados internacionales. Dentro de los principios del amparo podemos encontrar el principio personalísimo, el principio económico procesal y dentro de él la celebridad y el saneamiento, principio de contradicción, principio de probidad, moralidad y lealtad, principio de excepcionalidad y residuo del amparo, principio dispositivo del procedimiento. Decreto número 186
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Artículo 9. Sujetos pasivos del amparo. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que deben ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, como lo son los partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. El proceso de amparo se procederá cuando las situaciones previstas en este artículo se trate de prevenir o evitar que causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Legitimación para el amparo. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho, o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. En la legitimación podemos encontrar en los artículos siguientes, que es el artículo 63, legitimación para apelar, el artículo 72, legitimación para ocurrir en queja, artículo 85, legitimación para pedir la exhibición personal. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna, sin sujeción o a formalidades de ninguna clase. Artículo 134. Legitimación activa. Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general. La Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente. El Ministerio Público, a través del Procurador General de la Nación. El Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. El trámite del amparo. El amparo inicia con una petición, la cual debe hacerse dentro de un plazo no mayor a 30 días de la última notificación que se le da al afectado. Esta es de 5 días y en dado caso el plazo sea en materia electoral dentro del tiempo electoral. Luego de presentarse el trámite se da lo que es la primera resolución, en la cual se admite para su trámite el amparo, en donde el juez solicita antecedentes o informe circunstanciado para poder otorgar o no el amparo provisional. Luego de la notificación, la autoridad impugnada tiene un plazo no mayor a 48 horas para remitir a quien lo solicita el informe circunstanciado. Una vez recibidos los antecedentes o el informe circunstanciado, el tribunal confirma, revoca, en dado caso también otorga el amparo provisional y se corre lo que es la primera audiencia, en la cual las partes tienen un plazo de 48 horas para alegar su parte, en parte lo que se les es agraviado. Una vez transcurridas las 48 horas en las cuales ambas partes atacan el informe circunstanciado, el tribunal está obligado a responder y a dar una sentencia en un término no mayor a 8 días. Una vez notificadas a las partes, media vez estas hayan alegado o no al informe circunstanciado, el tribunal está obligado a resolver
y a dictar sentencia. Pero si en dado caso las partes abren o solicitan una apertura a prueba, esto el tribunal lo apertura y da un plazo de 8 días para que se entreguen las pruebas. Una vez concluido el término probatorio, se dará lo que se denomina la segunda audiencia en un término de 48 horas. Si en dado caso una de las partes solicita lo que es la vista pública, esta se efectuará al tercer día siguiente a la hora en la cual señale el tribunal. Y una vez efectuado todo este proceso, el tribunal dictará sentencia en un plazo no mayor a 3 días, o si en dado caso conociera la Corte de Constitucionalidad, esta tiene 5 días más, lo cual sería para dictar sentencia, en este caso un plazo de 8 días. La inconstitucionalidad de la ley es una garantía constitucional que pretende garantizar el principio de la supremacía constitucional, es decir, que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. La inconstitucionalidad de la ley, reglamento o disposiciones de carácter general pueden manifestar de dos distintas formas, según la naturaleza del vacío de que adolece la disposición señalada. La inconstitucionalidad de carácter general es una garantía constitucional con el fin que expulse el ordenamiento jurídico de una ley o un reglamento, una disposición de autoridad de forma total o parcial, por violar o contradecir cualquier de los derechos establecidos por la Constitución y reconocidos por cualquier otra ley. Según el artículo 266 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que la inconstitucionalidad de la ley en casos concretos. En caso concreto es todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, cualquier instancia en casación, hasta antes de decir o dictar una sentencia. Las partes pueden plantear como acción, excepción o incidentes, total o parcial de la ley. El tribunal deberá pronunciar al respecto. El artículo 267 de la Constitución Política, que la inconstitucionalidad de la ley de carácter general. Las acciones contra la ley o reglamentos de disposición de carácter general contenga un vacío parcial o total inconstitucional de la ley, pretenderá directamente ante el tribunal.